Gracias por continuar junto a nosotros en la primera emisión de Informa TVX. Nos encontramos en el segmento de entrevista, viernes 18 de agosto. Como lo he anticipado, ya está conmigo Noemí Rivera, y es la jefa de capacitaciones del Instituto de Acceso a la Información Pública. Y con Noemí vamos a platicar un poco de la formación a empleados públicos y a ciudadanos en transparencia y acceso a la información. Bienvenida, Noemí, a TVX. Gracias por estar con nosotros esta mediodía. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Es un placer estar acá contigo. Gracias, Noemí, por tomar la invitación y estar con nosotros. Y en estos 30 minutos vamos a hablar de la capacitación, de la formación que el Instituto de Acceso a la Información Pública le brinda a diferentes empleados públicos, pero también su trabajo con los ciudadanos en diferentes escalas y en diferentes niveles. Pero para iniciar un poco, la Ley de Acceso a la Información en uno de sus títulos define que debe promover la cultura de acceso a la información, y también eso implica capacitar a los servidores públicos desde sus diversas instituciones con el apoyo del instituto. Y desde tu experiencia, Noemí, que ya tienes 3 años trabajando en el área de capacitación del Instituto de Acceso a la Información Pública, las instituciones del gobierno han realizado proyectos concretos para formar a sus empleados sobre la ley y los procedimientos que emanan de la ley. Bueno, sí, tal y como lo comentas, en la Ley de Acceso a la Información Pública ya está el mandato, ¿verdad?, de que tanto las instituciones como el Instituto de Acceso a la Información Pública deben formar en temas relacionados al acceso a la información y a la transparencia. Sí. Diferentes instituciones han implementado planes de capacitación, y esto debido también al tema de la promoción, ¿verdad?, de cómo promocionar el derecho de acceso a la aplicación de la ley. El instituto además monta una estrategia de formación bastante completa para los servidores públicos, y las instituciones pueden solicitar además al instituto que se les brinde algún apoyo en relación a la implementación de los planes que ellos ya tienen estipulados. Hay un aspecto, Noemí, que me llama la atención, lo decíamos antes de entrar al aire. Podemos hablar, casi siempre lo vemos en el lado negativo, o el saldo negativo, la perspectiva más escéptica o crítica de los asuntos, pero si lo queremos ver desde el lado más favorable, hay buenas prácticas. Desde el instituto han podido registrar buenas experiencias, que en algunas instituciones del Estado o en diversas instituciones del Estado exista un progreso en la formación, en el conocimiento de la ley, pero también en la aplicación de la misma ley. En efecto, el año pasado, de hecho, el instituto estuvo montando una actividad específicamente relacionada a premiar a estas instituciones que han avanzado bastante en el tema. Tuvimos una actividad que la denominamos precisamente brindando la premiación o el reconocimiento a buenas prácticas que ya hacen estas instituciones. Así, por ejemplo, algunas instituciones del órgano ejecutivo que destacan, ¿verdad?, en el tema de la ley, pero además también municipalidades, que creo que es importante reconocerlo, que a pesar que cuentan con un presupuesto bastante escaso, inferior en algunos casos a $2 millones anuales, pues han destacado, ¿verdad?, en el tema de la aplicación. Entonces, tenemos ya sondeadas algunas instituciones que se reconoce el buen esfuerzo y el buen trabajo que vienen haciendo. Y si lo vemos por el otro lado, la otra cara de la moneda, hay instituciones que tienen deudas, es decir, desde la experiencia que ustedes tienen, ¿cuáles son aquellas instituciones y qué tipo de prácticas pueden mejorar para fortalecer la implementación de la ley? Uno de los temas que en el instituto se ha tratado de destacar bastante es la ubicación, por ejemplo, de las unidades de acceso a la información pública, unidades que deben de estar situadas visiblemente, ¿verdad?, para que cualquier persona pueda acceder a las instalaciones fácilmente, independientemente de las condiciones en las que se pueda desplazar. Sin embargo, hay algunas instituciones que todavía no han logrado o no le han dado la importancia quizá debida a este tema. También estamos en constante comunicación con las instituciones tratando de sensibilizar, porque debo de mencionar que no es únicamente el trabajo que se hace a nivel técnico en cuanto a poder capacitar o a formar a los servidores que están directamente relacionados con la información o con el manejo de la información. Tenemos el caso, por ejemplo, del oficial de información, que es el que tiene un contacto directo con las personas cuando hacen solicitudes de información, y el encargado de gestión documental, que finalmente es el que tiene que resguardar y tratar de clasificar de la mejor manera la información. Pero hay un peldaño más arriba, que es precisamente los titulares o tomadores de decisión. Son ellos clave en el proceso de formación a través de la sensibilización que el instituto también promueve. Entonces, nuestros procesos de formación van acompañados también de tratar de vincular, ¿verdad?, a los tomadores de decisión
decisiones en este sentido para que logremos realmente los resultados que esperamos. Siempre es importante y aparece en estos espacios de formación, de discusión, con oficiales de información, con enlaces o referentes de las instituciones, que ellos necesitan en algunas ocasiones respaldo o apoyo de los tomadores de decisión, que tengan este margen de acción según la ley se los establece, pero también no pueden existir restricciones que provengan de los tomadores de decisión, porque en primera instancia a quien se enfilan las miradas o a quien se culpa primero es al oficial de información, cuando en muchos casos la decisión que tomó ha sido por presiones que vienen de los titulares, y es una realidad que se enfrentan también en diferentes instituciones públicas a nivel nacional y a nivel local. ¿Cómo trabajar o cómo irrumpir este tipo de prácticas a través del tomador de decisión que le permita trabajar al oficial de información según le establece la ley y el reglamento del Instituto de Acceso a la Información Pública? Yo creo que definitivamente un elemento que debe destacarse, ¿verdad?, y en el que se le debe de apostar es en tratar precisamente de sensibilizar a los tomadores de decisión, porque mucho depende de la voluntad política que tengan, ¿verdad?, para la implementación de la ley. En el caso específico de lo que nosotros tratamos de impulsar desde el instituto, pues trabajamos en esos dos sentidos. Sin embargo, es necesario mencionar que muchas veces está tecnificada ya la persona, que es el oficial de información o el encargado de gestión documental, y también surge otro fenómeno, la rotación del personal. Ante el cambio de gobierno local, muchas veces estos dos servidores públicos se van de las municipalidades o de las instituciones, y entonces el esfuerzo de formación también que nosotros hemos venido impulsando, ya la persona tecnificada lamentablemente se retira de las instalaciones, y entonces es como empezar nuevamente el proceso, ¿verdad? Entonces ahí sí, creo yo que el instituto ha tomado una decisión buena en el sentido de trabajar también en el tema de sensibilizar al tomador de decisión, porque sin ese elemento clave en el proceso no vamos a lograr resultados como los que esperamos lograr en los próximos años. ¿Ha constituido para ustedes un reto, Noemí, el hecho de que al llegar a las instituciones públicas de diferentes áreas, los empleados o las personas o los servidores públicos que asumen ahora responsabilidad participar en gestionar información, proteger información o convertirse en oficiales de información, no lo quieran hacer porque consideran que es una carga laboral adicional a lo que ya tienen? ¿Cómo también esta situación más cultural, más organizacional que se da en las instituciones puede constituirse en un reto o un obstáculo para desarrollar una implementación adecuada de la ley y facilitar la información a los ciudadanos y a las ciudadanas? Es un reto, yo creo, en varios sentidos, porque el oficial de información es un cargo técnico que ya está estipulado en la ley. Sin embargo, hay casos todavía, ¿verdad?, en donde se ha convertido o se ha visto como un cargo de confianza, y lo que mencionaba, ¿verdad?, ante el cambio de gobierno local, por ejemplo, tiende esta persona a salir de la institución e iniciar el proceso de formación. Entonces, creo yo que lo importante acá es potenciar la figura del oficial de información y también del responsable de gestión documental, porque para nosotros se han convertido desde los procesos de formación también en dos elementos clave que pensamos que si ellos logran tener los conocimientos, las habilidades, la experiencia, pues se van empoderando del tema y también van dando más fácilmente la información, abriendo los canales y lo que al instituto le interesa, ¿verdad? Y que la ley le señala, fomentar realmente la cultura de transparencia en el país. El instituto no está únicamente, digamos, a la expectativa de poder poner una sanción ante el incumplimiento de la ley, que también es uno de los mandatos que ya está estipulado, pero quizá el eje estratégico, el que más importancia se le está dando en esta nueva planificación estratégica que el instituto tiene también, es específicamente en el tema de promoción y formación, porque creemos que solamente así vamos a lograr realmente hacer los cambios que estamos esperando. Por las características mismas de la Ley de Acceso a la Información, Noemí, ¿tú consideras que deben irse especializando profesionales en esta área? Lo preguntaba a raíz de la interrogante anteriores. Hay personas que se le delega esta responsabilidad como oficiales de información y en algunos casos sus conocimientos son mínimos o con la práctica, con la experiencia lo han ido aprendiendo, pero también la realidad es que esta ley está y va a generar impactos en el paso del tiempo y va a demandar un campo de especialización muy concreto, en algunos casos manejo de archivos, gestión de documentos, atención a los ciudadanos, manejo y conocimiento jurídico. También, ¿qué ha significado esto de ir capacitando y formando en campos más especializados a las personas que le brindan información o gestionan información para los ciudadanos, los periodistas y todas las personas que consultan? Este es un reto bien grande, en definitiva, porque el tema es relativamente nuevo en el país, ¿verdad?
Sin embargo, nosotros partimos, el modelo de formación que nosotros, la estrategia que nosotros hemos diseñado, parte en principio de formación en un curso preparatorio para oficiales de información, en el caso específico de oficiales de información. ¿Por qué? Porque necesitamos precisamente que la persona encargada de tener un contacto directo con la población, atender solicitudes de información, pero además ser el enlace con el instituto, tenga elementos mínimos de conocimiento para iniciar un proceso de formación más especializado. Cuando nosotros atendemos, por ejemplo, solicitudes de información, una de las primeras cosas, solicitudes de capacitación, una de las principales cosas o de las primeras cosas que preguntamos es cuánto conocimiento tiene este sector con el que nosotros vamos a trabajar. Es decir, si ellos ya han escuchado hablar de la ley, porque nosotros no podemos dar el paso de empezar a hablar, por ejemplo, de una formación o de una capacitación orientada hacia el tema de protección de datos personales o de clasificación de la información, porque eso ya son temas más complejos. Sin embargo, lo que hemos hecho es, con oficiales de información y con instituciones públicas, irlo llevando como de paso a paso, ¿verdad? Primero los aspectos generales, después pasamos ya a la tecnificación de otros temas, como es el caso, por ejemplo, de la clasificación de la información oficiosa, cuando se avecinan los procesos de fiscalización, también orientamos a las instituciones que van a ser parte de los procesos de fiscalización, se les da capacitación previo al ejercicio de fiscalización y también asesoría, ¿verdad? Ya para poder entrar en materia. Ha mencionado algo muy interesante y me gustaría que profundicemos eso, Noemí, es la fiscalización, que es una de las atribuciones que tiene el Instituto de Acceso a la Información Pública. Entiendo que hay un nuevo proceso, pero antes de llegar a la fiscalización hay un acompañamiento del instituto para capacitar, formar, tener conocimientos de dudas que pueden tener personas, oficiales de información o gestores de documentación en las diferentes instituciones. Entiendo, Noemí, usted me corrige, que se han incorporado otras instituciones a este proceso de formación y también al seguimiento de fiscalización, particularmente la Asamblea Legislativa, la Corte Suprema de Justicia, que son dos instituciones que también son discutidas o controvertidas en la capacidad de brindar la información a los ciudadanos. Coméntenos en este proceso de fiscalización estas nuevas instituciones que se incorporan y qué hacen en esta formación que hacen con estas personas. Bueno, al principio, cuando iniciamos en el tema de fiscalización, quizás no se lograba dimensionar lo que significaba el tema. A medida hemos ido avanzando y específicamente este año se montó una estrategia ya con el primer ejercicio de fiscalización que recién acaba de finalizar, en donde lo primero era brindarles a las instituciones que iban a ser parte de este proceso, brindarles capacitación sobre los lineamientos de publicación de información oficiosa, porque al instituto, nuevamente quiero hacer bastante énfasis en este tema, no le interesa que las instituciones salgan mal evaluadas en ningún ejercicio de fiscalización, lo que le interesa es que la población en general conozca la información que por naturaleza le corresponde saber, que es precisamente la información pública, ¿verdad? Que todos tenemos derecho a saber. Entonces, lo que hicimos fue brindar capacitaciones a todas las instituciones que iban a ser parte del proceso de fiscalización. Luego venía ya un espacio que se dejó, consideramos que era el óptimo, para que pudieran hacer solicitudes de asesorías que quisieran tener específicamente en el tema, por alguna duda que pudieran tener ya a la hora de aplicar el modelo, ¿verdad? Que también se dio a conocer durante estos ejercicios de fiscalización. Entonces, cuando hay capacitación en este tema en particular, lo que se da son los lineamientos de publicación de información oficiosa, pero además se les explicó el modelo al que se iban a enfrentar y al que iban a ser parte de este proceso de fiscalización. Después que se da la fiscalización, el instituto evalúa los resultados de los ejercicios y nuevamente, ¿verdad? No es el tema de la calificación, es el tema de ver cuáles son las mejoras de oportunidades que pueden potenciarse para poder el instituto hacer algunas intervenciones. Coincido con esta idea, Noemí, porque cuando presenta el instituto los resultados de esta fiscalización, y obviamente hay una serie de puntajes porque se establece un puntaje, las personas o los referentes de las instituciones que han tenido un puntaje más bajo se molestan por el tema de la calificación, pero se centran solamente en eso, en la calificación o el número obtenido. Eso es un reflejo de algo, pero el fondo es la evaluación misma, que a veces parte de nuestra cultura o nuestros hábitos laborales, organizacionales, no nos gusta que nos evalúen, pero es para la mejora. No va a significar el despido ni la sanción de nadie, evidentemente, si no va contra la ley, pero el punto es que la evaluación debe ser una práctica constante de los formadores, de las personas más bien que están
gestionando información y de los oficiales de información, que su evaluación va a ser constante. Esta es una evaluación técnica que hace el instituto, pero por otro lado está la evaluación ciudadana, o sea, la gente cómo reacciona ante la capacidad de respuesta que tienen las instituciones públicas. Exacto, y bueno, la calificación, ¿verdad? En realidad no está orientada a poder medir, digamos, cuál ha sido el desempeño del oficial de información o del de gestión documental, sino más bien es ver cómo la municipalidad de manera integral está funcionando y si los canales que realmente deberían de estar habilitados están habilitados. En el caso, por ejemplo, de la publicación de información oficiosa, existen recursos tecnológicos que permiten poner a disposición a la ciudadanía en general la información. Entonces se hace una verificación sobre si realmente la información está disponible como debería de estar y al instituto lo que le interesa es sondear, ¿verdad? En qué tanto hemos avanzado. Porque también es importante mencionar que en el 2015 nosotros hicimos un estudio específicamente para conocer cuál era la realidad de las municipalidades. Sí. Una muestra de 75 municipalidades que nos arrojó datos interesantes. Además, el instituto está en constante cambio, en constante incorporación, tratando de innovar, revisando los modelos que se ajusten a la realidad de El Salvador. Perfecto, Noemí. Tenemos que hacer una pausa, pero al regresar vamos a hablar un poco cómo ha sido la capacitación y la formación con los gobiernos locales, pero también qué mecanismos hay para divulgar el acceso a la información, informar y crear una cultura de acceso a la información a los jóvenes en los institutos. Permítanos una pausa, volvemos en instantes. Gracias por continuar junto a nosotros. En el segmento de entrevistas seguimos platicando con Noemí Rivera, jefa de capacitaciones del Instituto de Acceso a la Información Pública, y hablamos sobre la formación a empleados públicos y ciudadanos en la transparencia y el acceso a la información. Un aspecto que me llama mucho la atención discutir, Noemí, y un poco lo traíamos del bloque anterior, es el rol en los gobiernos locales, el rol del oficial de información en las alcaldías. Es importante, a veces lo vemos en instituciones grandes del gobierno o de los órganos de Estado, pero hay gobiernos locales que también tienen dificultades económicas o su situación económica, educativa y de formación puede ser diferente, no está en el mismo nivel probablemente de otras. ¿Cómo trabaja el Instituto de Acceso a la Información Pública ante esos escenarios que requiere una formación un poco más precisa, más didáctica, que requiere especialización o apoyar y llevar de la mano al oficial o a la persona que esté de oficial de información en los gobiernos locales que le solicitan información y en algunos casos desconocen los procedimientos o también un poco la vinculación político-partidaria que dependen mucho de la decisión de un alcalde o de una alcaldesa de brindar información a pesar que la ley ya le da mandatos específicos? Sí, específicamente en el tema de gobiernos municipales tenemos una estrategia que contempla la colaboración importantísima, diría yo, de ISDEM. A través de ISDEM nosotros giramos diferentes convocatorias, ¿verdad?, para los diferentes oficiales de información. En general, cada año lo que hacemos es acercar el conocimiento hacia las diferentes regiones. Por ejemplo, montamos actividades en cada uno de los departamentos en donde convocamos a los oficiales de información, porque también aquí el tema de poder desplazarse ellos hasta las instalaciones del instituto se vuelve complicada en algunos casos por diferentes razones. Entonces, el instituto lo que ha hecho es llegar hasta los departamentos para poder montar ahí las actividades de formación y nuevamente una de las cosas que nosotros solicitamos es que el oficial de información nombrado primero remita, ¿verdad?, su acuerdo de nombramiento al instituto, pero además que haya tomado el curso preparatorio para oficiales de información, porque de ahí nosotros también nos permite sondear qué tanto conoce, qué tanto tenemos que profundizar y así vamos diseñando la estrategia en conjunto y de manera colaborativa también con ISDEM. Definitivamente es importante considerar que el lenguaje, el tipo de elementos, los ejercicios prácticos, incluso que nosotros tratamos de darles en los diferentes procesos de formación, tienen que ir acompañados de un proceso que no es tan fácil de implementarlo, porque también ellos se ven en la dificultad y no solo en el tema de, por ejemplo, del nivel de escolaridad que puedan tener y demás, sino que también que ellos ejercen otros cargos muchas veces. Entonces ahí nos damos cuenta nosotros, por ejemplo, que el oficial de información de pronto es el encargado de recursos humanos, además en la municipalidad, que de pronto tiene que atender otras obligaciones
y vamos sondeando de tal manera que el conocimiento se vaya acercando hacia ellos y tratamos también de acompañarlo, ¿verdad?, en el proceso de aprendizaje. Hemos hablado un poco del campo institucional, Noemí, pero nos podemos saltar al campo más social. ¿Qué tipo de actividades ha realizado el Instituto de Acceso a la Información Pública desde esta unidad de formación con los ciudadanos, con las personas en las comunidades, en expresiones organizadas en las ADESCOS, en las juntas vecinales? ¿Qué trabajo ha tenido el instituto en estas áreas para que la gente conozca que la Ley de Acceso a la Información Pública es para todos y todas los ciudadanos? No es solo una tarea o no es solo una responsabilidad o el único uso que le pueden brindar los periodistas, los académicos, las personas que investiguen. Esto es para toda la ciudadanía. Sí, nosotros tenemos convenios de cooperación también, por ejemplo, con la Asociación de Radios y Programas Participativos ARPAS. Tratamos de llegar a un buen número de periodistas y comunicadores locales, ¿verdad?, a través de ellos, y también estamos diseñando diferentes mecanismos que nos permitan promocionar el derecho de acceso, no solo el tema de la formación, sino que además también de la promoción. Y cuando me refiero a promoción del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. Eso por un lado, así nosotros vamos desplazándonos en los diferentes territorios, pero además creo que es importante mencionar el trabajo que ya venimos desarrollando desde el 2015 con el Ministerio de Educación, tratando de fomentar la cultura de transparencia. Hemos diseñado 5 guías metodológicas y 5 cuadernos de ejercicios, las guías metodológicas orientadas al docente y los cuadernos de ejercicio orientadas a los estudiantes. ¿Por qué lo vemos como una estrategia también de poder fomentar la cultura de transparencia con la sociedad? Porque pensamos que si los niños, las niñas, los adolescentes conocen sobre estos temas desde el principio de su formación, más adelante ellos van a sentir ya de manera natural el hecho de poder solicitar información. Creo que es importante mencionar que estas guías, estos cuadernos, estos materiales son los primeros que se han diseñado a nivel regional. El país, digamos, se destaca porque estos materiales están diseñados de manera específica en el tema de transparencia, en el tema de acceso a la información pública. Ya en la ley se establece la relación que el instituto debe de tener con el Ministerio de Educación en el sentido de poder implementar estos temas en los planes y programas de estudio. Perfecto, Noemí. Entiendo que has traído ejemplares para que la gente pueda conocer o que nos comentes un poco cómo están diseñados estos cuadernos de formación para los docentes, pero también las guías prácticas para los estudiantes. Entiendo que hay guías metodológicas, pero también cuadernos según los niveles de escolaridad para jóvenes que se pueden encontrar en bachillerato, los que se encuentran en tercer ciclo, los que se encuentran en educación básica. Coméntanos un poco cómo se configuran estos, primero las guías prácticas para el estudiante y luego un poco los cuadernos para los docentes. Sí, bueno, la guía metodológica, ¿verdad?, en realidad está diseñada para el docente. Las guías metodológicas son materiales que están construidos de tal forma que le sirvan al docente a la hora de impartir la materia o la clase que tiene que desarrollar, que la pueda impartir de una manera más fácil, más amigable y que además se vea la vinculación con los temas de acceso a la información y de transparencia. Es importante mencionarte que no es material adicional al que ellos ya tienen en su planificación anual, sino que es material de apoyo para el docente. Okay. Es material que más bien cuando les toca desarrollar la unidad relacionada al tema de acceso, que quizá no se llame dentro del plan o del programa de estudio, se llame acceso a la información, pero sí, por ejemplo, vemos temas relacionados a la democracia. Entonces ahí se ha hecho una vinculación, ha sido un esfuerzo bien grande para tratar de colocar o identificar los indicadores de logro que ya están dentro de los planes y programas de estudio, y ahí se ha hecho la vinculación en relación a los temas relacionados a la ley. Okay. Ese es el material orientado al docente, pero además veíamos la necesidad, en conjunto con el equipo técnico del Ministerio de Educación, de diseñar material para el estudiante. Okay. Así tenemos, por ejemplo, los cuadernos de ejercicio, que es un material similar, pero el docente desarrolla la clase y el estudiante en el mismo momento está trabajando en su cuaderno de ejercicios. Hay ejemplos que van desde los niveles, porque los materiales están diseñados desde el nivel inicial o parvularia hasta bachillerato. Son 5 niveles educativos con los que hemos trabajado. Entonces, es un material bastante bonito en el sentido de que le ayudamos al docente a desarrollar sus contenidos, pero además estamos fomentando también
el tema de transparencia y acceso a la información pública. Es interesante porque es una manera distinta, pero a través del canal de educación formal. Por ejemplo, solo pensando en un tipo de caso, o qué ejemplos en los cuadernos de trabajo para los jóvenes de bachillerato, ¿en qué temas ven? Porque una discusión puede ser, o un punto interesante es, cómo podemos llegar de manera interesante, atractiva, pero provocadora a los jóvenes en bachillerato, el tema del acceso a la información, el tema de la rendición de cuentas, de la transparencia, que uno puede pensar que son conceptos muy abstractos y esto, pero ¿cómo lo podemos, o a través de este esfuerzo, de este proyecto, podemos llegar a los jóvenes y que ellos ciertamente conozcan que es importante pedir información, que es un derecho que tienen como ciudadanos y que esta información les va a servir para reivindicarse como ciudadanos, ¿no? Exacto. Bueno, este tema está vinculado directamente con el enfoque de ciudadanía y el enfoque de derechos. Hemos logrado identificar que es por este sendero, digamos, por el que podemos nosotros transitar para que las personas, y en este caso los jóvenes, se sientan atraídos, ¿verdad? Y se sientan interesados en estos temas. En la guía se pueden encontrar, por ejemplo, en el caso de bachillerato, se puede encontrar una solicitud, un modelo de solicitud de información, es decir, un formulario para que ellos puedan llenarlo, se les dé orientaciones de cómo pueden solicitar información de pronto en la misma escuela o en el mismo centro educativo. A ellos les interesa saber por qué se les quitó el recreo. Cuando quizás podría sonar algo tan elemental, pero de pronto a mí me interesa conocer, ¿verdad? Porque no tengo derecho a ciertas áreas de la misma institución en algunas horas que quizás no esté habilitado, pero que no ha sido socializado dentro de la institución para que ellos conozcan. Así podemos encontrar también el tema, que quizás es un tema más sensible, el uso también o la publicación de las notas que ellos han obtenido y que de pronto antes en algunas instituciones o en algunos centros escolares se solía publicar, pero no era necesario o no era más bien algo que se debería de hacer. Entonces lo que estamos tratando es de fomentar precisamente el uso del tema de acceso de una manera que vaya desde el primer nivel hasta el bachillerato. Y ahora si lo vemos a un ámbito más comunitario, Noemí, ¿por qué le debe de interesar, seguro a un amigo o amiga que nos está sintonizando en este momento, por qué le debe de interesar saber de la ley de acceso a la información? ¿Por qué debe conocer de la información pública, pero también generar una práctica, un hábito, una cultura de transparencia de lo que se hace? Un ejemplo quizás muy clásico es de las juntas vecinales de las colonias y que sepan cómo administran sus fondos para los costos que se les piden a la gente, cosas así, pero ¿por qué le debe de interesar a la gente conocer de la ley de acceso a la información pública y que pueda demandarlo ante los procedimientos que tiene el gobierno local o demás instituciones que brindan servicios al ciudadano? Yo creo que aquí lo clave es saber que es un derecho, ¿verdad?, que nos corresponde a todos. Y como siendo un derecho humano que ha sido reconocido a nivel internacional, pues es obligación, diría yo hasta cierto punto, de nuestra parte como ciudadanos todos, poder solicitar información cuando necesitamos o cuando simplemente queremos saber porque de pronto se ha tomado una decisión que me ha afectado directamente o indirectamente. De pronto en mi comunidad, en donde yo vivo, no hay energía eléctrica, de pronto la calle está cerrada y nos quedamos callados. Quizás en algunos casos me atrevería a decir que el problema ha sido que no sabemos que tenemos la oportunidad, que tenemos el derecho a solicitar esa información y a que se nos brinde una respuesta. Ante esta situación también pues es importante mencionar que el Instituto de Acceso a la Información existe, que hay una institución ahora que le acompaña en el proceso de que esa información en realidad llegue a las manos del ciudadano. Quizá antes estábamos bajo un régimen diferente en donde no existía esta institución que nos acompañe, que nos facilite, el que nos den la información que nos corresponde saber. Creo yo de que esta ley es interesante conocerla porque no es una ley diseñada para un sector en particular, no es una ley tampoco diseñada de manera compleja, sino que es una ley bastante amigable, una ley que nos permite a cualquier persona en cualquier condición conocer información que nos interesa, información que nos va a ser útil para nuestra vida diaria. Cierro con eso, Noemí. ¿Qué proyecciones tiene esta unidad de capacitaciones del Instituto de Acceso a la Información Pública hacia la información, divulgación de información, capacitación, formación más precisa de los empleados públicos? ¿Qué proyectos tienen en el mediano plazo?
En el mediano plazo, pues el instituto está trabajando, tratando de construir la mayor parte de elementos que nos permitan llegar a diferentes sectores de manera virtual. Estamos trabajando en virtualizar algunos módulos de formación, porque creemos que de esta manera, ya que no contamos con un presupuesto ideal, ¿verdad? O un presupuesto que nos permita presencialmente desplazarnos a los diferentes territorios, pues estamos virtualizando una serie de cursos. También estamos trabajando de la mano con instituciones y con organizaciones de sociedad civil, firmando convenios de cooperación también con universidades para trabajar con jóvenes, para trabajar también con sectores que tradicionalmente han sido excluidos, como la comunidad LGTBI. El tema también de trabajar con la niñez nos interesa en gran manera. Estamos diseñando algunos proyectos para llegar a estos sectores y pues en realidad lograr el propósito que tenemos. Perfecto, Noemí, gracias por habernos acompañado. Le vamos a llevar el seguimiento al trabajo de acceso a la información pública hacia los empleados públicos. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Noemí. un gusto. Perfecto, gracias por habernos acompañado. Permítanos una pausa, volvemos en instantes.